Bienvenidos a este espacio donde una vez más nos encontramos para seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Cariñoso Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad una vez más de abrir tu palabra para estudiarla. Suplicamos, oh Dios, que tu presencia esté en nuestro medio, que tu Señor nos guíe en la comprensión de tu palabra, especialmente, Señor, que podamos asimilarla y que se pueda constituir una experiencia de vida nuestra. Imploramos tu bendición para cada familia que en este momento, Señor, está reunida allí en sus casas para junto con este servidor estudiar tu palabra. Rogamos, oh Dios, para que tu Espíritu Santo llegue a estos lugares, a cada hogar, iluminando las mentes, haciendo sensibles los corazones al mensaje de tu palabra. Que tu Señor dirijas este momento de estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, la vez pasada estudiábamos acerca de la influencia del campo y la influencia de las ciudades en la vida de los hijos de Dios. Hoy vamos a entrar en un tema bastante interesante. Hoy vamos a analizar las orientaciones y los principios dados por Dios para nosotros hoy en cuanto a las salidas de las ciudades para ir al campo. Y vamos a analizar este tema que vamos a presentar hoy a la luz de los testimonios. Vamos a analizar algunos aspectos importantes que nos fueron revelados por Dios para nuestra orientación, para nosotros poder tomar decisiones acertadas en el tiempo en que estamos viviendo. Yo pienso, mis hermanos, que hoy más que nunca necesitamos volver nuestros ojos a las orientaciones de Dios en medio de esa crisis que está viviendo el mundo, en medio de las circunstancias que hoy rodean la humanidad, en medio de un futuro incierto. Hoy más que nunca, como pueblo de Dios, necesitamos estudiar la palabra de Dios y necesitamos conocer las orientaciones de Dios para nuestros días, para nuestro tiempo, y bajo la dirección del Señor poder tomar decisiones acertadas. Yo quisiera mencionar algo importante que debiésemos tener en cuenta. Para nosotros poder tener una comprensión clara, poder tener un conocimiento amplio y poder usar un equilibrio en las decisiones que tomamos, es necesario que podamos ver toda esta serie en su contexto completo. Porque de pronto si miramos un solo tema y lo aislamos de los otros, no tendríamos la luz suficiente, toda la revelación que Dios nos ha dado. No sé cuántas páginas he leído acerca de lo que la sierva de Dios escribe con relación a este tema, porque ante todo le he pedido al Señor que me ayude a presentar el mensaje de Dios y no lo que yo pienso y lo que yo creo, sino lo que Dios nos ha revelado a través de sus testimonios. He pedido a Dios que me dé el sano juicio, que me ayude a ser muy equilibrado y que el Espíritu Santo sea realmente quien esté dirigiendo esta investigación que hemos estado haciendo en los testimonios, en la palabra de Dios, para que realmente se constituya en una fuente de orientación importante para la iglesia en nuestros días. He estado orando también por usted, querido hermano, para que estos mensajes que hemos preparado con oración y estudio puedan ser de gran bendición para su vida y pueda ayudarle a tomar decisiones correctas en medio de una época donde hay tantas voces y tantos mensajes, que podamos realmente ser orientados por la palabra de Dios, ser guiados por los testimonios y poder tomar decisiones que realmente estén en armonía con la voluntad de Dios. Entonces vamos a comenzar hoy hablando acerca del llamado de Dios para su iglesia hoy. Recuerde que en los dos temas anteriores estuvimos analizando en el primer capítulo, el primer tema, analizamos acerca de las ciudades y sus orígenes en la Biblia. Ese fue el primer tema, ¿cierto? Fue la introducción a esta serie. En el segundo tema vimos la influencia del campo y la influencia de las ciudades en los hijos de Dios. Todo esto lo analizamos desde el contexto especialmente del Antiguo Testamento.
Hoy vamos a hablar especialmente del llamado de Dios para su iglesia hoy, para el 2020. ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es la orientación de Dios para nosotros hoy? Entonces, vamos a analizar algunos pensamientos, vamos a leer varios textos del don profético y vamos a estar analizando cada uno de ellos para poder entender cuál es la orientación de Dios para nosotros hoy. Vamos a leer el primero. Está en manuscritos, en la página 115. Este manuscrito es de 1907. Y esas fechas son importantes cuando fueron escritos. Saben que en lo que he estado estudiando, he estado analizando, ella empezó más o menos a escribir por el año 1905. En sus últimos días fue que más escribió sobre la necesidad del pueblo de Dios de salir de las ciudades. Este párrafo dice lo siguiente: en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ella correrán el peligro de perder sus almas. Así que en este primer escrito, ella está invitando al pueblo de Dios, especialmente a aquellos que viven, dice, en los grandes centros poblados, a que abandonaran estos grandes centros poblados. Dice ella que esta es la luz que Dios le ha dado, este es el mensaje que Dios le ha dado. Y presenta que las razones por las que debiera hacerse es que la perversidad de nuestras ciudades aumenta. Luego, en Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 162, dice el siguiente pensamiento: mi advertencia es: salid de las ciudades, educad a los integrantes de nuestro pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde puedan obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y para sus hijos. Aquí nuevamente este pensamiento está invitando a los hijos de Dios también a salir de las ciudades. Luego viene un tercero, está en manuscrito 81, este fue escrito en el año de 1900. El Señor me instruyó para que advierta a nuestro pueblo que no se congregue en las ciudades para habitar en ellas con su familia. Otra vez este pensamiento es el llamado a que las familias no se congreguen en las ciudades, sino que salgan de las ciudades. Y el último de estos, de algunos que elegí, porque déjenme decirles que hay muchos pensamientos donde la sierva de Dios de una manera o de otra está invitando al pueblo de Dios a salir de las ciudades. Este está en manuscrito 76 del año de 1905 y dice el pensamiento lo siguiente: ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los hogares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio y el estrépito de los tranvías y carros, y su mente se fortalecerá. Descubriréis que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios haya morado en sus corazones. Ahora, en este pensamiento, ella también vuelve a decir que las familias deberían salir de las ciudades y que ella dice que ni una de 100 familias se beneficiaría en el aspecto mental, físico o espiritual por residir en las ciudades, sino por el contrario, ella presenta en varios de sus escritos que para poder tener un mejor desarrollo, un mejor crecimiento espiritual, es importante que podamos estar rodeados de la naturaleza y que no estemos viviendo en los grandes centros poblados de nuestros días. Ahora, si ustedes recuerdan, en el tema anterior analizamos cómo influyó las ciudades en la vida de los hijos de Dios de una manera negativa. Y también analizamos cómo influyó el campo, la vida en el campo de los grandes hombres de fe de una manera positiva.
Ahora, hay algo muy importante que yo quiero mencionar. No es que el hecho de que yo esté en el campo automáticamente me hace más santo que los demás. No es eso. Simplemente el ambiente que yo vivo en el campo, rodeado de la naturaleza y expuesto de una manera más directa a poder contemplar las obras creadoras de Dios, esto influye de una manera positiva en la mente y en la vida de los hijos de Dios. Y por ende, pues en el campo las personas no están tan expuestas a las tentaciones y a la influencia que se vive en la ciudad. Pero también lo contrario, no quiere decir que porque yo esté viviendo en la ciudad, entonces por el simple hecho de estar en la ciudad voy a ser más pecador que las personas que están en el campo. No tiene nada que ver, mi santidad de una manera directa no tiene relación con el lugar donde estoy. Pero sí el ambiente en el que yo me desenvuelvo ejerce una influencia de una manera positiva o de una manera negativa para mi crecimiento espiritual y mi relación con Dios. Quiero que esto quede claro. No quiero decir que por el simple hecho de estar en el campo yo voy a ser más santo que el que esté en la ciudad, o que el que esté en la ciudad sea más pecador que el que está en el campo. No es eso lo que queremos decir, o lo que la sierva de Dios quiere transmitir a través de sus mensajes. Realmente lo que ella está hablando es de la influencia que el medio puede ejercer en la vida de un hijo de Dios cuando se expone a las tentaciones de la ciudad, al ambiente de la ciudad, o por ende cuando está en el campo expuesto a la naturaleza y en un ambiente donde la presencia de Dios puede ser contemplada de una manera más grande. Entonces vamos a analizar algunos aspectos importantes, vamos a ver algunas orientaciones de Dios a cuanto en la vida de las ciudades hoy. Vamos a analizar 7 elementos que ella menciona por el cual el pueblo de Dios debería abstenerse de estar viviendo en las ciudades hoy. Ella da 7 elementos importantes y vamos a analizar cada uno de estos elementos, porque esto nos ayuda a tener una comprensión más amplia, un panorama más amplio de las razones por las cuales nosotros debiésemos tomar la decisión de salir de las ciudades para ir al campo. Pero yo quiero aquí detenerme un momento. Recuerden que les mencioné que es importante que podamos tener todo a la luz de los temas que queremos presentar, porque todos en su contexto nos darán un punto equilibrado para tomar decisiones importantes. Por ahora vamos a hablar de las orientaciones de Dios en cuanto a la vida en las ciudades. Primera, la vida en las ciudades no cumple el propósito de Dios. Ustedes recuerdan el tema pasado cuando estudiábamos, leímos algunos textos y vimos a la luz de la palabra de Dios que cuando Dios creó a Adán y Eva, los colocó en el Edén, y que era el propósito de Dios que este modelo establecido en el Edén se reprodujera a través de las generaciones, y que cuando los hijos de Adán salieran del Edén, tuvieran este modelo y vivieran en medio de la naturaleza, en medio del campo y no en ciudades. Entonces, ese es un principio importante. Nunca fue el plan de Dios que se construyeran las grandes ciudades. El plan de Dios es que la población se esparciera por toda la tierra sin concentrarse en grandes poblaciones. Ahora, dice Ministerio de Curaciones en la página 282. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces más peligroso para la salud. Nótese que ahora aquí hay un elemento que ella está mencionando, y es que la vida en las ciudades afecta la salud. Dice, el ambiente físico de las ciudades es muchas veces más peligroso para la salud. Bueno, nosotros podemos entender hoy de qué manera el ambiente dentro de las ciudades es más perjudicial para la salud. Pues nosotros en las ciudades estamos más expuestos a las contaminaciones ambientales. El aire de las ciudades está más contaminado, está más viciado que aquellas personas que viven en medio de la naturaleza. Es un aire más limpio, más puro el que ellos respiran. Y ahorita precisamente que estamos enfrentando esta situación de este virus,
Hemos visto cómo nos han mandado a confinarnos, ¿cierto? A tener un aislamiento social, porque el vivir en masas, el estar rodeados en ambientes donde hay muchas personas, eso hace que las enfermedades como estas se propaguen más. Entonces mira qué importante lo que ella está presentando allí. Una razón es por la salud de nosotros. Sigue diciendo, la exposición constante al contagio, al aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que tropiezan a cada paso. Así que aquí encontramos una orientación de Dios por las que no debiésemos vivir en las ciudades. Debiésemos estar fuera de las ciudades, ¿cierto? Y aquí da unas razones. Una de las razones importantes es el ambiente físico de los que viven en las ciudades está más expuesto, es más vulnerable. Ahí mismo, en otro párrafo, Ministerio de Curaciones 282 dice lo siguiente: no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales, en medio de las cuales quisiera que nos deleitásemos hoy. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. Así que la primera razón es que la vida en las ciudades no cumple el propósito original de Dios para nosotros. Y que el vivir en las ciudades de una manera nos expone más a las enfermedades, a ser contagiados por las diversas enfermedades que populan hoy las ciudades, que se ven en las ciudades. La segunda orientación de Dios por la cual no debiéramos vivir en las ciudades es la influencia de las malas amistades y exceso de tiempo libre. Y saben, es interesante que la palabra de Dios presenta en Ezequiel, en el capítulo 16 y el versículo 49, nos presenta que precisamente este fue el gran problema de Sodoma. Dice: tu hermana mayor en Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es como Sodoma su hija, de la cual habitan al sur de ti. Y allí en este capítulo se está comparando a Samaria, el pueblo de Dios está siendo comparado con una ciudad perversa como fue Sodoma. Y entonces presentan allí en el versículo 49, dice: esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia de pan y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijos, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Así que uno de los grandes problemas de Sodoma, precisamente que menciona allí Ezequiel, es el ocio, es decir, demasiado tiempo libre. Y ese demasiado tiempo libre se ocupaba para satisfacer simplemente las ambiciones egoístas del ser humano, sus satisfacciones personales a través de actividades que realmente no honraban al Señor. Entonces, Joyas de los Testimonios, en el tomo 2 y en la página 74, nos presenta dice lo siguiente: los padres acuden con sus familias a las ciudades, porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos, no teniendo qué hacer, cuando no están en la escuela, se educan en la calle, de las malas compañías, adquieren hábitos de vicio y disipación. Los padres ven todo esto, pero la corrección de su error requeriría un sacrificio, y permanecen donde están hasta que Satanás obtiene pleno dominio de sus hijos. Así que otra de las razones por las que Dios orienta a su pueblo para que no vivan en las ciudades es precisamente porque en las ciudades queda mucho tiempo de sobra. Es más,
el mismo ambiente de las ciudades actuales ha llevado a que esa figura o ese hogar establecido en el Edén con los principios sólidos, hoy se haya roto esos principios sólidos. Era el plan del Señor que el padre de familia trabajara, sostuviera el hogar, pero era el propósito de Dios que la madre permaneciera en la casa al cuidado de los hijos, en la orientación de sus hijos y en la disciplina de sus hijos. Pero la sociedad actual, nuestra sociedad posmoderna, ha creado un sistema de vida que rompe los principios fundamentales dados por Dios en su palabra cuando estableció el hogar. Entonces, hoy en día, nuestra sociedad está conformada por un padre que sale a trabajar, pero con una madre que también sale a trabajar. Así que papá y mamá están todos los días fuera de casa trabajando. Los chicos están en una jornada estudiando, la otra jornada están libres, sin ninguna supervisión, sin nadie que los controle, sin nadie que los vigile. Y todo ese tiempo libre ellos lo dedican ahora para introducirse en las redes sociales y aventurarse en canales que realmente les ofrecen información que lo que está es destruyendo la vida espiritual de ellos. Y algunos, pues con sus amigos en las horas de la tarde, se dedican a actividades que no agradan a Dios. Esta situación, de acuerdo a lo planteado por los testimonios, se podría anular si los padres viviesen en el campo, porque en el campo no hay tiempo para el ocio. Los chicos podían salir de estudiar, harían sus tareas y siempre habría una actividad para realizar. Ellos siempre estarían ocupados y no estarían expuestos a las tentaciones que las ciudades les ofrecen hoy. Así que la influencia de las malas amistades y los excesos de tiempo libre. Nuestros muchachos, nuestros hijos están más expuestos a las malas influencias, a los amigos, y muchos de esos amigos no son temerosos de Dios e influyen de una manera negativa en la vida de nuestros hijos. Así que la segunda razón es que la influencia de las malas amistades y el exceso de tiempo libre es perjudicial para el desarrollo del carácter de nuestros hijos. La tercera razón, la vida de las ciudades es falsa y artificial. Ministerio de Curación 281. Dice, la vida de las ciudades es falsa y artificial. La intensa pasión por el dinero, el torbellino y el afán de los placeres, la fiebre de ostentación, el lujo y la prodigalidad son otras tantas fuerzas que impiden a la mayoría de la humanidad que cumpla el verdadero fin de la vida. Abren la puerta a una influencia a males y ejercen sobre la juventud un poder casi irresistible. Así que en ese pensamiento, la sierva de Dios presenta que la vida de las ciudades es una vida artificial y es una vida falsa. La misma ambiente de las ciudades obligan prácticamente a las personas que viven allí a tener cosas que no son necesarias en el campo. Generalmente el plan del Señor es que los hijos de Dios vivieran de una manera sencilla, de una manera cómoda, con sencillez, sin tantos afanes por conseguir cosas. Pero mira que la vida en la ciudad nos hace hacer inversiones, muebles costosos, vajillas costosas, arreglos costosos, arriendos costosos, administraciones costosas. Y entonces toda esta vida artificial de la ciudad nos lleva a invertir recursos, grandes recursos, en esa vida que ella llama artificial, en cosas que realmente no son necesarias. Televisores costosos, computadores costosos, celulares costosos, muebles costosos. Y ella, de acuerdo al plan del Señor,
nos presenta que Dios espera que nosotros vivamos de una manera sencilla, teniendo como principal objetivo la preparación para el reino de los cielos, el desarrollo de un carácter semejante al de Jesús. Pero desafortunadamente las ciudades nos envuelven en un ritmo de gastos que es difícil de controlar. Así que ella presenta que en la vida de las ciudades es falsa y artificial, y que muchas de estas cosas se evitarían si las familias se ubicasen en el campo. La cuarta razón que ella presenta, dice: las ciudades recibirán los juicios de Dios. Y esta es una razón muy importante por la que el Señor espera que los hijos de Dios no estén ubicados en las ciudades, porque las ciudades van a recibir muy pronto los juicios de Dios. Este pensamiento está en Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 114. Dice lo siguiente: se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, estas ciudades serán sacudidas con violencia. Cualquiera que sean las dimensiones y la solidez de los edificios, cualesquiera que sean las precauciones tomadas contra el incendio, si el dedo de Dios tocase esas casas, en algunos minutos o algunas horas quedarán reducidas a escombros. Este punto es muy importante. Ella reitera en varias de sus escritos la advertencia que las grandes ciudades muy pronto habrán de ser visitadas por los juicios de Dios. Y aquí no está hablando de las 7 postreras plagas, está hablando de juicios previos que caerán sobre las ciudades como una advertencia al mundo entero, como un llamado de Dios a los seres humanos para que entiendan el grave peligro que están corriendo, para que vuelvan sus ojos a Dios y busquen refugio y seguridad en Dios. Y dentro de esos juicios que ella menciona, ella habla de terremotos, ella habla de incendios, ella habla de pandemias, ¿cierto?, de pestes, de enfermedades que se propagarán. Muchas ciudades van a ser casi que barridas de la faz de la tierra a través de terremotos, a través de incendios, de desastres de la naturaleza, a través de, especialmente nosotros a veces vemos en las temporadas de tornados en los Estados Unidos, especialmente los huracanes, los tornados, que han hecho daños, han destruido ciudades allí en los Estados Unidos. Y muchos hijos de Dios que han estado viviendo en estas ciudades, que han sido visitadas con los juicios de Dios, pues queridos, se han visto afectados por esos juicios de Dios. Y saben, Dios nos advirtió para que saliéramos de las ciudades, para que como pueblo de Dios no fuéramos a ser afectados por esos juicios que van a venir sobre las ciudades. Y dice Evangelismo, hablando de este mismo punto, en la página 26, falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Así que ella advierte que las ciudades, muchas de las ciudades, de las grandes ciudades del mundo, van a ser barridas de la faz de la tierra, van a ser destruidas. Y entonces ella dice que los hijos de Dios necesitan conocer esto, y que este mensaje también debe ser dado a conocer a las poblaciones, para que sepan que las ciudades van a ser destruidas, muchas ciudades van a ser destruidas. Y ella está hablando antes de la segunda venida de Cristo, está hablando de acontecimientos que se sucederán antes del tiempo de gracia, de juicios que van a visitar a las naciones. Por esa causa, el Señor, en su amor y en su misericordia, y tratando de salvaguardar la integridad de sus hijos, de que ellos tengan que pasar por estos momentos tan difíciles, entonces Dios nos ha dado un mensaje
de que no debiéramos vivir en las ciudades, que debiésemos salir de las ciudades para que no seamos participantes de una manera indirecta de esos castigos, de esos juicios que vendrán sobre las ciudades. Porque mira, tú eres un hijo fiel de Dios, estás viviendo en las ciudades, pero entonces resulta que hay un terremoto. Tú te vas a ver afectado, por más fiel hijo de Dios que sea. Si la ciudad donde yo estoy viviendo es destruida por un terremoto, pues por ende yo voy a ser afectado. Y posiblemente incluso puedo perder algún familiar en una situación de esas. Puedo perder mis propiedades, puedo perder los pocos recursos que tenga, ¿cierto? O como lo estamos viendo en nuestros días. Estamos en las ciudades, hay una pandemia, y pues por estar dentro de las ciudades estamos expuestos de una manera directa al contagio de estas enfermedades. Entonces Dios, queriendo que sus hijos no se vean afectados por estas situaciones que se sucederán en las ciudades y que a medida que nos acercamos al fin se intensificarán, Dios no quiere que sus hijos pasen por estas situaciones difíciles. Por esa razón el Señor invita a sus hijos entonces para que hagan planes decididos para salir de las ciudades. La quinta razón por la que Dios nos orienta a salir de las ciudades: problemas gremiales y manifestaciones públicas. Mensajes Selectos, tomo 2, página 162. Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Mire que este elemento es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta. Dice, las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán un tiempo de angustia como nunca antes habido desde que el mundo fue creado. ¿A qué se refiere ella cuando habla de las uniones laborales? Bueno, realmente ella se está refiriendo a los sindicatos. Los sindicatos son aquellos que promueven las manifestaciones, que promueven los paros. Recuerdan el año pasado, nuestro país específicamente fue afectado durante el último trimestre del año. El país tuvo grandes pérdidas económicas porque hubo movimientos laborales, ideologías también de políticos involucrados en una desestabilización de la población, de la sociedad, de la economía. Y entonces hubo manifestaciones, hubo paros, y dice ella que estas manifestaciones laborales, de paros, de los sindicatos, habrán de traer a la tierra un tiempo de angustia, de unas dimensiones inimaginables. Las ciudades se van a ver afectadas cada día más por estas manifestaciones, por los paros, el vandalismo que promueve toda esta situación. Y ustedes saben que detrás de todo esto, quien se encuentra actuando es Satanás para desestabilizar la sociedad actual, para impedir que la iglesia pueda cumplir el propósito de Dios, de predicar el evangelio. Y Dios quería que su iglesia no se viera afectada por estas manifestaciones en las ciudades, por estos paros en las ciudades, por las huelgas de las ciudades, que traerán angustia y que de una o de otra manera impedirán el que la iglesia pueda cumplir la misión. Y por eso Dios quería, o quiere mejor, que los hijos de Dios no estén dentro de las ciudades para que no se vean afectadas por todas estas situaciones. De paso, vamos ahorita a analizar en el siguiente punto que era el plan de Dios que ni siquiera las instituciones nuestras estuvieran dentro de la ciudad, pero eso lo vamos a analizar un momento más adelante. Pero precisamente es por todas estas situaciones que estamos mencionando. El punto número 6, monopolio de la economía. Mensajes Selectos, tomo 2, página 162. En el mundo se formarán monopolios gigantescos.
Los hombres se vincularán en uniones que los envolverán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que pueda obtenerse en cierta línea de negocio. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsan unirse a ellos serán hombres marcados. Bueno, aquí la sierva de Dios presenta dos grupos. Claro, ninguno de esos dos grupos pertenecen a Dios, ¿no? Son dos grupos que se formarán dentro de las filas de Satanás. Dos grupos que van a estar en contienda. Por un lado, dice ella que se formarán monopolios gigantescos. Es decir, pocas personas tendrán el control de la economía. Las grandes multinacionales que se generan para controlar la economía de las naciones, la economía de las ciudades. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se vincularán en uniones que los envolverán en el redil del enemigo. Nótese que aquí ella dice que quien está detrás de todas esas situaciones es Satanás. Y dice que unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que se puedan obtener en ciertas líneas de negocios. Es decir, la economía estará controlada por un pequeño grupo de personas. Ahora, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis en el capítulo 13 y estudiamos Apocalipsis el capítulo 17, allí nosotros podemos entender que se va a formar una gran confederación final que tendrá el dominio de tres aspectos muy importantes: la economía, la política y la religión. Y controlarán prácticamente el mundo entero. Controlarán la economía, la religión y la política. Y ella está diciendo precisamente aquí en este pensamiento que pequeños grupos de personas, de hombres, se apoderarán de los medios y tendrán el control sobre ciertas líneas de negocios. Entonces, cuando se forma ese monopolio de la economía, pequeños grupos de personas que se apoderarán de la economía, ¿cierto?, de la política y de la religión del mundo entero. Entonces, por otro lado, se formarán gremios de obreros para oponerse a ese monopolio. Y será donde habrán grandes manifestaciones, habrá derramamiento de sangre, se enfrentarán estos dos grupos. Y aquellos que rehúsen unirse a uno de estos dos grupos, dice ella, serán hombres marcados, es decir, identificados como personas no gratas. Así que eso estará sucediendo, está sucediendo en nuestras ciudades. Y a medida que pase el tiempo, cobrará un auge aún mucho mayor. Y la situación empeorará cada día más. Y será muy difícil para los hijos de Dios mantenerse fieles a sus principios, viviendo en una ciudad en circunstancias como estas. Así que por esa razón, es la sexta razón por la cual Dios nos está invitando a que salgamos de las ciudades. La séptima razón: Satanás domina las ciudades. Mensajes Selectos, tomo 2, página 408. Estas ciudades están llenas de toda clase de impiedad, huelgas, asesinatos y suicidios. Satanás está en ella y domina a los hombres en su obra destructiva. Saben, esta razón es muy importante que nos está presentando aquí como la séptima razón por la que nosotros no debiésemos, como hijos de Dios, estar viviendo en las ciudades, sino fuera de ellas. Y es el hecho de que Satanás domina las ciudades. Y saben, uno no necesita realmente ser una persona muy estudiosa de la palabra de Dios para darse cuenta que eso que la sierva de Dios menciona en este párrafo es una realidad para nosotros hoy. Solo basta mirar, por ejemplo, el año pasado,
las noticias de las manifestaciones, cómo las personas no parecían personas, sino parecían más bien demonios, destruyendo todo lo que había por su paso, generando violencia, vandalismo, destruyendo negocios, destruyendo carros, dañando los medios de transporte, gente desenfrenada, donde uno lo que podía ver eran personas controladas por demonios realizando toda esta obra de destrucción. En estos días que hemos visto la intolerancia, como se denominan aquellas personas que agreden a un profesional de la salud por el simple hecho de tener miedo de contagiarse de un virus, amenazan a las personas que están sirviendo en la salud por miedo a contagiarse, no los dejan vivir en sus edificios. Entonces, cuando nosotros analizamos todas estas situaciones, nos damos cuenta que realmente es cierto lo que la sierva de Dios dice. Satanás vive en las ciudades, domina las ciudades y domina a los hombres. Y la vida en las ciudades cada día se tornará más difícil. No habrá seguridad para los hijos de Dios en las ciudades. Todos corremos riesgo de una o de otra manera. Estos últimos días las noticias han presentado atracos, robos, asesinatos por un celular, por una cicla. Y es la manifestación más plausible de que realmente Satanás está gobernando, está controlando la ciudad, vive en las ciudades. Así que vamos a repasar entonces las 7 razones que se nos menciona por las cuales no debiéramos vivir en las ciudades. Estas son 7 orientaciones de Dios en cuanto a por qué no debiéramos vivir en la ciudad. La primera, recordemos, la vida en la ciudad no cumple finalmente el propósito de Dios. La segunda, la influencia de las malas amistades y el exceso del tiempo libre impiden el desarrollo de un carácter armonioso. Tercera, la vida de las ciudades es falsa y es artificial. Lleva a las personas a trabajar para gastar recursos para poder vivir al nivel de las demás personas. La cuarta, las ciudades recibirán los juicios de Dios. Dios no quiere que nosotros tengamos que vivir esas experiencias cuando las ciudades estén siendo destruidas, los juicios de Dios estén cayendo sobre las ciudades. El plan de Dios es que los hijos de Dios no se vean afectados por esto. Quinta, problemas gremiales y manifestaciones públicas que alterarán la paz y el orden dentro de las ciudades. Sexta, monopolio de la economía, ¿cierto? Ahora un control de la economía, y para los hijos fieles de Dios llegará un momento en que será difícil poder desarrollar una vida en la ciudad, como poder trabajar, poder comprar, será complicado. Y la última, Satanás domina las ciudades. Ahora vamos a analizar hoy un tercer aspecto importante y es lo que tiene que ver con inversiones en las ciudades. Este es un punto bastante delicado que yo quiero tratar aquí a la luz de los testimonios que el Señor nos ha dado. Pero yo quiero que al analizar este punto lo hagamos de una manera muy equilibrada. No es el ánimo de este servidor señalar a ninguna persona, ni criticar a ninguna persona, ni mucho menos espero que este mensaje sea utilizado por alguno de aquellos que comparten conmigo este momento de estudio de la palabra de Dios para señalar y analizar o criticar a otra persona. Recuerde que cuando comenzamos esta serie de estudios, hablamos que esto es para mi uso personal. No es para usarlo en contra de los demás, no es para señalar a los demás, sino que realmente es para que yo evalúe y lo aplique a mi vida. Yo pueda extraer de ello lo importante, ¿cierto? Entender el plan del Señor y de una manera especial aplicarlo a mi vida. Y cuando yo voy a hablar aquí de inversiones en las ciudades, lo quiero hacer bajo esta dirección. Quiero que tú tengas una orientación de Dios en tu economía en este tiempo, en cómo hacer tus inversiones en este tiempo. Ese es el propósito.
Y quiero de paso mencionar que no es que usemos esto para decir que si alguien tiene una propiedad o algunas propiedades en las ciudades, entonces está en pecado por eso. No, mis hermanos, esto no tiene nada que ver con pecado. No es pecado vivir en las ciudades. Y quiero que eso quede muy claro. No pensemos que si estamos viviendo en la ciudad estamos en pecado. No, señores. Recuerden que simplemente Dios nos da unas orientaciones para facilitarnos nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial. Porque quiere que nuestro camino hacia el cielo sea más tranquilo y más seguro. Y que nos evitemos circunstancias dolorosas, momentos difíciles, por estar en un lugar donde Dios sabe que no debiéramos estar. Pero muchas personas en las ciudades se han salvado en la historia de las Sagradas Escrituras, se salvarán de nuestros días, ¿cierto? No tiene nada que ver. El que está en la ciudad es sinónimo de perderse y estar en el campo es sinónimo de salvación. No, hay personas en el campo que se perderán. Hay personas en la ciudad, en el campo que se salvarán. Hay personas en las ciudades que se perderán, pero habrán personas en las ciudades que se perderán también. Así que no es tanto el lugar. Y yo quiero que entendamos, es la perspectiva de Dios, ¿cierto? Dios nos ha dado orientaciones en el amor que Él tiene por nosotros. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y que tengas salud así como prosperas espiritualmente. Dios desea que yo pueda desarrollar una vida cristiana armónica y que en mi camino al cielo, en lo que sea posible, yo pueda transitar con seguridad y pueda evitarme algunos dolores o algunos sufrimientos que son innecesarios y que Dios quiere que nosotros evitemos. Vamos a pensar lo siguiente. Vamos a imaginarnos que hay dos caminos para llegar al mismo destino. Un camino es un camino que está bien pavimentado, tiene puentes seguros, está limpio y por ahí yo puedo llegar sin ninguna dificultad. Pero el otro camino es un camino que es pedregoso, es un camino que está enmontado, es un camino que tiene puentes peligrosos, es un camino que tiene abismos, pero ambos caminos me llevan a la misma dirección. ¿Yo cuál camino tomaría? Pues obvio, yo voy a tomar el camino que está más limpio para mí, que es más seguro para mí. Bueno, es precisamente esto lo que Dios hace cuando nos está presentando estas orientaciones. ¿Para qué voy a tomar yo el camino más complejo, donde voy a correr de pronto riesgos de perder la vida, donde voy a tener que sufrir más para llegar a mi destino, si el Señor me está mostrando un camino que es más seguro para mí y donde voy a evitar muchas complicaciones innecesarias? Es desde esa perspectiva, mi querido hermano, que quiero que podamos entender este mensaje específico que Dios tiene con relación al tema de la ciudad al campo. Entonces, teniendo en mente, hermanos, esto que acabo de mencionar, voy entonces a hablar de las inversiones en las ciudades. Entonces, ella nos invita a evitar hacer inversiones en las ciudades, es decir, a tener propiedades en las ciudades, invertir en negocios en las ciudades. Carta 158 de 1902. Existen razones por las que ni debiéramos edificar en las ciudades. Sobre ellas caerán los juicios de Dios. Así que las razones que ella nos está presentando, o mejor, el Señor nos está presentando a través de su mensajera, es que cuando nosotros vayamos a hacer inversiones, dice ella, no debiéramos hacer inversiones en las ciudades, porque sobre ellas caerán los juicios de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere aquí que nos evitemos? Pues perder nuestros bienes. Si yo invierto en una casita mis recursos y viene un desastre y destruye, pues perdí mi inversión, ¿cierto? Y Dios quiere evitarnos eso. Ella dice, no debiéramos invertir en las ciudades, porque las ciudades van a ser visitadas pronto con los juicios de Dios.
En Mensajes Selectos, tomo 2, la página 407, dice lo siguiente: los niños no deben estar expuestos por más tiempo a las tentaciones de las ciudades que están maduras para su destrucción. El Señor nos ha amonestado y aconsejado para que saliésemos de las ciudades. Por eso no debemos hacer más inversiones en ella. Así que, mis hermanos, Dios nos está orientando, nos está recomendando. Recuerden, esas son recomendaciones. La sierva de Dios o Dios nos da recomendaciones, nos da mandatos. Los mandatos son innegociables, sí o sí. Las recomendaciones, Dios te da una recomendación para ayudarte a tomar decisiones correctas. Y como lo mencionábamos anteriormente, evitarte sufrimiento, evitarte tristeza, evitarte momentos difíciles, y es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú no tengas que pasar por situaciones que son innecesarias. Por eso nos ha dado ciertas orientaciones que nos permitirán, si las seguimos, nos permitirán marchar de una manera más confiada y segura hacia la Canaán celestial. Así que en cuanto a las inversiones, la sierva del Señor nos presenta que no debiéramos hacer hoy inversiones en las ciudades. Imagínense, esto fue escrito por el año de 1902. Por esa época, la década de los 90, del comienzo de 1900, esa primera década, ella escribió mucho sobre este tema de salir de las ciudades. Recuerden que hay una verdad presente, ¿no? Para cada generación ha tenido una verdad presente. Este tema de las ciudades, salir de la ciudad al campo, hoy es una verdad presente para nosotros. Otras razones que presenta ella, dice: las instituciones y oficinas adventistas deberían estar en el campo. Bueno, hermano, y aquí sí estamos entrando en un terreno un poco delicado, ¿no? Porque lo que la sierva de Dios, orientada, dirigida por Dios, orientaba a su pueblo a que las instituciones, ¿cuáles instituciones? Los centros médicos o sanatorios, como se llamaron en su época, las casas publicadoras, las oficinas, ellas no deberían estar dentro de las ciudades. Ahora, nosotros no podemos hoy culpar, ¿cierto?, a nuestros líderes actuales, porque hemos heredado lo que los líderes en el pasado hicieron. En algún momento los líderes no hemos sido muy juiciosos al seguir las orientaciones de Dios. Nos hemos apartado un tanto de las orientaciones de Dios en muchos aspectos. Pero yo pienso, hermanos, que es hora de retomar el camino correcto, es hora de transitar por las sendas seguras, porque esas sendas seguras son las que el Señor nos ha revelado. Y si Dios nos ha revelado esas sendas seguras, no debiéramos extraviar el camino, porque corremos riesgos innecesarios. Ahora, mira lo que dice la sierva de Dios en Mensajes Selectos, tomo 2, página 409. Todavía se da esta instrucción: salid de las ciudades, estableced vuestros sanatorios, escuelas y oficinas lejos de los centros de población. Mira qué interesante. Aquí se mencionan que todavía se da esta instrucción, es decir, no ha pasado de moda, dice ella, todavía se da esta instrucción. Bueno, y ella escribió eso porque en su época algunos líderes de campos estaban haciendo inversiones en las ciudades, y ella les escribe: todavía se da esta instrucción, salid de las ciudades. Es decir, esto no ha pasado de moda, ya no se ha cambiado el mensaje. El mensaje sigue siendo claro, el mensaje sigue siendo el mismo. Estableced vuestros sanatorios.
Los sanatorios, nosotros podríamos hablar hoy en día de centros médicos. De pronto, fue la orientación que Dios dio en su época, ¿no? Sanatorios, nuestras escuelas, es decir, los colegios, las universidades adventistas y las oficinas de las asociaciones, de las uniones, de las divisiones. Todas estas oficinas, todos los colegios nuestros, las universidades nuestras, los sanatorios nuestros, las casas publicadoras nuestras, deberían estar fuera de las ciudades. Pero desafortunadamente no ha sido así. Desde los días en que aún la profeta vivía, algunos administradores eran reacios a recibir las orientaciones de Dios y tomaban decisiones contrarias al plan del Señor. Pero yo pienso, hermanos, que no está todavía, no está tarde para que podamos hacer algunos correctivos. Imaginémonos si nosotros hubiéramos seguido el plan de Dios como Él nos lo ha revelado. Mis hermanos, qué bendición sería la iglesia adventista para el mundo. Si es una bendición hoy para el mundo, sin haber seguido las indicaciones y las orientaciones claras y expresas del Señor, imagínense en que nosotros hubiésemos seguido las orientaciones de Dios. Hoy seríamos una iglesia, hermano, con una influencia poderosa. Muchos de nuestros jóvenes no se hubiesen extraviado en el camino. Muchos de nuestros líderes no hubiesen equivocado su camino. Pero desafortunadamente hemos descuidado estas orientaciones importantes. Sigue diciendo allí Mensajes Selectos en la página 409 en el tomo 2 lo siguiente: Dios ha advertido una vez tras otra que nuestras escuelas, casas editoras y sanatorios deben establecerse en fuera de la ciudad, donde pueda enseñarse a los jóvenes con la mayor eficacia posible, que es la verdad. Que nadie procure utilizar los testimonios para respaldar el establecimiento de grandes intereses comerciales en las ciudades. No invalidéis la luz que ha sido dada acerca de este asunto. Yo estuve colportando en mi época de estudiante de teología, tuve la oportunidad de colportar en Nueva York, y por ejemplo la asociación allí en Nueva York está fuera de la ciudad, está en un lugar rural, no está dentro de la ciudad. Y esas son instituciones muy antiguas que fueron adquiridas, yo creo que en las vías que ella vivía, no sé, ¿no? Pero allí uno puede encontrar todavía que se encuentran algunas instituciones que cumplen el propósito de Dios. Nosotros tenemos en Colombia una institución que cumple el propósito de Dios, Instival. Es un colegio que está ubicado fuera de las ciudades. Y saben, era el plan del Señor que realmente todas nuestras instituciones educativas estuvieran fuera de las ciudades, para que no recibieran la influencia de la ciudad. Nuestras oficinas estuviesen fuera de la ciudad. Pero hay algo que sí debería estar en las ciudades. Es decir, se nos pide que nosotros, como miembros de iglesia, no hagamos inversiones en las ciudades, no hubiésemos vivir en las ciudades. También se orientó a que las oficinas, nuestras instituciones, los sanatorios, los colegios, las casas publicadoras tampoco deberían estar ubicadas en las ciudades. Pero sabe que es interesante que hay algo que sí debería estar en las ciudades, y son los templos y los restaurantes. Estos sí recibieron la orientación para que se ubicaran en las ciudades. Voy a leer de Mensajes Selectos, tomo 2, la página 411. En estas ciudades debemos tener casas de culto como monumento de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Entonces mira qué interesante, en este párrafo la sierva de Dios presenta que
nuestros templos sí debieran estar en las ciudades. Y esos templos, ella dice que deben estarse en la ciudad porque se convierten en un testimonio vivo de la verdad. Es un monumento a la verdad. Cada sábado, cuando nuestros templos se hablen, estamos predicando que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días por el poder de su palabra, y que bendijo y santificó el sábado como un día de descanso. Cada sábado que abrimos nuestros templos, estamos predicando que Cristo viene por segunda vez. Es un testimonio poderoso. Saben, yo lamento, esa es una de las cosas que lamento en esta época de confinamiento, porque de una u otra manera nuestros templos abiertos es un testimonio poderoso de aquellos verdaderos, de aquellos fieles hijos de Dios que guardan los mandamientos de Dios, que son fieles a la palabra del Señor. Es lo que Dios esperaba, ¿cierto? Nuestros templos estuviesen abiertos, que se construyeran en la ciudad. Pero mira qué interesante, dice, pero las instituciones dedicadas a publicar la verdad, es decir, las casas publicadoras, a la curación de los enfermos, centros médicos y a la preparación de los obreros, colegios, universidades, dice, ellos sí deberían estar fuera de las ciudades. Qué interesante, ¿no? Y dice también allí en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 162, nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarle los principios que rigen la vida sana. Y por ahora tenemos que utilizar los salones de reuniones en las ciudades. Así que hay 2 elementos, hay 2 cosas que menciona ella que deberían estar en las ciudades: nuestros templos y nuestros restaurantes. Pero las demás instituciones, las oficinas, la asociación por lo menos, las oficinas de la asociación, las casas publicadoras, nuestros colegios y nuestras universidades y nuestros hogares deberían estar fuera de las ciudades. Es lo que el Señor nos ha mostrado a través de sus escritos. Es interesante la manera como Dios presentó estas orientaciones, y yo quiero que analicemos estas orientaciones, estos puntos que hemos tocado, lo que hemos hoy avanzado, que podamos analizarlo con un espíritu crítico guiado por el Espíritu Santo. Y mire que vamos a entender cuánta sabiduría hay de Dios en cada una de estas indicaciones y en estas orientaciones que Dios nos ha dado. Desafortunadamente, como lo mencioné anteriormente, a través de la historia han habido hombres que Dios ha llamado para liderar a su iglesia, y en el momento en que Dios los colocó para liderar la iglesia, descuidaron ser orientados por estas disposiciones del Señor. El problema de nosotros los seres humanos es que a veces creemos ser más sabios que Dios. Ahora, no podemos hoy señalar a nuestros líderes de hoy. Ellos ya heredaron lo que hoy existe, la estructura de la iglesia como hoy existe. Pienso que podríamos hacer algunos cambios, tratar de corregir algunas cosas que en el pasado no se hicieron. Pero mis hermanos, este mensaje que Dios nos ha dado es un mensaje que no pierde vigencia. Es un mensaje que no podemos olvidar. Y es un mensaje que hoy más que nunca necesita recobrar trascendencia para nosotros como pueblo de Dios. Porque si seguimos estas orientaciones que Dios nos ha dado, estaremos caminando con mayor seguridad por la senda que el Señor nos ha trazado. Vamos a evitarnos, apreciados, muchos dolores de cabeza, y vamos a evitarnos muchos sufrimientos como pueblo de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, para que podamos recibir las orientaciones de Dios y para que realmente permitamos que ellas guíen nuestras decisiones de aquí en adelante. Este tema continuará de noche. Vamos luego a analizar un punto muy importante
Y quizás se está pasando por la mente de ustedes en ese momento, no, bueno, si nosotros abandonamos hoy las ciudades, el plan de Dios es salir de las ciudades, ¿cómo evangelizaremos las grandes ciudades? Bueno, ese tema vamos a desarrollarlo en nuestro próximo encuentro de estudio de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de cómo evangelizar las grandes ciudades. Vamos a analizar y a estudiar algunos principios fundamentales que yo debo tener en cuenta para salir de la ciudad hoy. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué orientación Dios me está dando hoy? Y finalmente entonces estaremos concluyendo con la señal definitiva para salir de las ciudades. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que este estudio de la palabra de Dios fortalezca su fe, oriente su vida y le ayude a tomar las mejores decisiones. Es mi deseo y mi oración para usted. Un abrazo, Dios les bendiga.